único vivo en esta galaxia, protegido en un lugar seguro. Medita tus decisiones en las eras que tienes por delante. Cuando despiertes, encontrarás a los humanos. Me aseguraré de que crezcan fuertes y sanos. Serán nuestros legítimos herederos. Para entonces, su mapa genético dicta que serán ellos quienes cuiden de la galaxia. Te lo suplico. Busca la fuerza para ayudarlos a aprender de nuestros errores. Y esposo mío, deja que ellos también te enseñen. Por favor. Y hola amigos de Rebelión, yo soy su amigo Blood y en esta ocasión estaremos hablando de algo demasiado importante y curioso en el universo de Halo. Ya comenzamos con un video relacionado a en sí cómo contar cada punto de vista de los juegos en sí. Y básicamente vamos a comenzar con algo muy importante y es cómo comenzó todo. La historia de la especie que obviamente es muy influyente en todo el universo de Halo, contando el inicio y obviamente su final como siendo protagonistas del universo expandido de la saga de Halo. Estamos hablando de los Forerunners y obviamente de los precursores. Así que dicho esto, comencemos con este video. Muy bien, hay que contar algo muy importante y es que este video es más relacionado a centrarse parte por parte. ¿A qué me refiero? Y es que posiblemente este video se corte al menos en 3 partes o al menos en 2 para contar la historia de los precursores y de los Forerunners. Hay que darnos a entender que este tema es muy extenso y si hablamos mucho de los Forerunners se pasa a más allá, contando desde novelas, terminales, novelas, en cierta que otra parte relacionada a cómics, y si hablamos de los precursores es peor literalmente. Entonces, dicho esto, ya básicamente comencemos ya totalmente este video. Los Forerunners fueron una antigua civilización antigua que construía y era demasiado brillante. Eran verdaderos guerreros y fueron una de las mejores creaciones de los precursores para ser sirvientes y ayudantes en sus épocas más importantes. Después de un gran imperio, los precursores fueron eliminados por los Forerunners y los Forerunners tomaron el manto de responsabilidad y sirvieron una paz imperial para toda una galaxia. Aunque los conflictos eran demasiado importantes y no estaban totalmente justificados, los Forerunners hacían todo lo posible para mantener el manto de responsabilidad, al igual que todas las especies que vivían en la Vía Láctea. La capital principal de los Forerunners era Meldrillian, un planeta totalmente creado por maquinaria de los Forerunners. Entre este gran imperio guardaba un gran secreto, algo que ni siquiera los Forerunners más novedosos sabían, y era el secreto de la eliminación de los precursores. En una época muy importante, ante las luces y brillantes días de la galaxia para los precursores, los Forerunners fueron creados, una semejanza a lo más importante y capaz para mantener la responsabilidad de una galaxia. Los precursores hicieron todo lo posible para mantener a la especie Forerunner como una semejanza a ellos, enseñándoles y guiándoles en el manto de responsabilidad, que todo era importante, desde la vida más pequeña hasta la vida más grande. Ante ello, los Forerunners crearían su propia especie y civilización, como al igualmente de su cultura, e intentarían ser guiados por los mismos precursores.
pero ante ello nacería otra gran especie, la especie humana, que ellos serían algo más nobles y simplemente olvidados por los precursores, ya que estaban más guiados a los Forerunners y cómo es que ellos se habían semejado a algo mejor y simplemente a algo más novedoso. Ante los precursores que simplemente guiaban y se daban cuenta que diversas especies nacían, se estaban dando la intención de al menos que los Forerunners entiendan que era el manto de responsabilidad, donde aquí les enseñaban que si una especie no podía ser importante o simplemente no lograba hacer lo que en verdad tenía que hacer en esta vida, simplemente debía ser eliminada y destruida, ya que no servía en este mundo. A lo que los Forerunners tomarían este manto como algo muy especial y algo como algo más que simplemente tener una responsabilidad, y era simplemente mantener la paz. Ante todo el conflicto y los años pasaban, los Forerunners simplemente mejoraban. Ellos utilizarían toda su tecnología para viajar a diversos mundos, conocer, poblarlos y obviamente conocer qué tantas especies simplemente son importantes o cuáles no eran tan importantes. Ante ello, en los precursores simplemente pensaban y se estaban rumoreando ciertas noticias, ya que al parecer los precursores ya tenían al menos un método de saber si los Forerunners iban a ser los verdaderos o al menos su semejanza a este lugar, ya que al parecer los precursores estaban buscando un heredero, algo que simplemente se les iba a dejar al manto de responsabilidad y ellos iban a guiar obviamente a todas las especies de esta galaxia. Cuando los Forerunners escucharon esta noticia estaban totalmente emocionados, ya que sus maestros sabían perfectamente que ellos eran los mejores para este trabajo. Sin embargo, los precursores ya estaban pensando en los humanos. Los humanos eran nobles, tranquilos y simplemente buscaban la unión entre diversas especies, mientras que los Forerunners eran egoístas, simplemente buscaban lo de ellos mismos e intentaban hacer un rango militar y obviamente más táctico, haciendo que los diversos planetas vecinos que ellos tenían se vuelvan obviamente sus guardaespaldas o simplemente sus hogares, ya que obviamente su capital era creada tecnológicamente y no era algo simple, sino algo egoísta. Ante esto, los precursores escucharían e intentarían hacer lo mejor posible, eliminar la especie Forerunner y eliminar todo lo que ellos habían creado, ya que su egoísmo era algo que no debía que mostrarse para el manto de responsabilidad y para las diversas especies que obviamente estaban naciendo en esta galaxia. Ante ello, los Forerunners escucharían esta noticia y obviamente no se estarían asustando, sino se estarían preparando para una guerra que duraría miles de años para eliminar al último precursor, cueste lo que les deba que costar. Ante ello, los Forerunners harían un conflicto en toda la galaxia, eliminando uno a uno a los Forerunners y igualmente a los precursores. Los Forerunners no sabían totalmente qué hacían o simplemente si esto iba a ser lo correcto. Sabían que su especie era demasiado grande y que en diversos planetas no todos iban a saber esta verdad. Así que simplemente los mejores Forerunners, como sus mejores ejércitos, irían a matar a los precursores que aún quedaban, mientras que los otros Forerunners no sabrían qué habría pasado con sus maestros. Ante esto, los Forerunners más importantes lograrían vencer a todos los precursores, dejando así a solo a uno que estaba oculto o escondido en una luna. Ante ello, simplemente los Forerunners contarían esta historia para que simplemente sus maestros habían sido al menos eliminados, o de una manera más tranquila, para que las diversas especies Forerunners que no lo sabían nunca sepan la verdad y obviamente no se empiecen a hacer un conflicto civil para toda su especie. Ante ello, los Forerunners más importantes lograrían hacer un gobierno imperial para lograr la paz ante todos los Forerunners y así eliminar
todo lo que los precursores habían creado, menos el manto de responsabilidad que los Forerunners tomarían como suyo, y obviamente dejarían que las otras especies se mantengan a su paz imperial o simplemente deberían ser eliminadas. Ante ello, el último precursor, simplemente conocido como el Eterno, tenía simplemente un hogar en una luna muy lejana de la Vía Láctea, donde los humanos lo encontrarían, y simplemente los humanos le preguntarían qué era, a lo que el precursor le contestaría algo muy importante, y era el último precursor. Se conocía como el Eterno, ya que obviamente era el último de su especie. Los Forerunners habían eliminado a toda su especie, los que les habían guiado y simplemente mostrado las verdades de todo este mundo, de toda esta galaxia, y de cómo era que era en verdad la responsabilidad de un manto. Los humanos no comprendían muy bien lo que decía el precursor, ya que no conocían el manto de responsabilidad. Simplemente pensaban que eran mitos o su misma cultura de los Forerunners. Sin embargo, en otros fanes o en otros planetas, los Shanshayun habían encontrado una especie rara, un conflicto que había llegado a su planeta, donde los humanos obviamente conocerían este conflicto conocido como el Flood. Los humanos y los Shanshayun, viendo que esta simplemente curiosa enfermedad no hacía totalmente nada y que al menos solo afectaba a los simplemente fauna o algunos otros árboles, no se tomarían simplemente importancia. Sin embargo, el Eterno había dicho su condena, ya que al parecer los precursores se vengarían de los Forerunners y de todas sus creaciones que simplemente habían creado, y así comenzar su venganza, como obviamente el inicio de una gran guerra. Ante ello, los humanos no conocerían obviamente cuál era la intención del Eterno, simplemente se quedaba a esperar y ver cómo esta infección obviamente evolucionaba. En los planetas de los Shanshayun, el Flood había tomado totalmente el planeta. Todos los planetas y todas las alianzas de los humanos estaban siendo infectadas por este virus. Los mismos humanos sabían perfectamente que si no lograban detener esta infección, llegarían obviamente a terreno de los Forerunners, a lo que los humanos no querían obviamente infectar a estos planetas. Querían sacrificar lo que ya estaba condenado y eliminar todos los planetas que ya estaban infectados. Sin embargo, obviamente para esto tenían que destruir los planetas vecinos y algunos que eran Forerunners. Ante ello, los humanos harían lo correcto, harían que los Shanshayun y las diversas especies aliadas a los humanos intenten hacer lo mismo, destruir sus planetas y que el Flood no consuma todo lo que ya estaba creado. Ante ello, los Forerunners escucharían ciertas noticias y rumores que los humanos tenían a un precursor totalmente oculto para que ellos no lo hubieran tomado. Sin embargo, los Forerunners no sabían la verdad, y era que los humanos, con las diversas especies que se habían unido a ellos, estaban haciendo un conflicto en sus propios territorios, ya que el Flood hacía todo lo posible para llegar a territorio de los Forerunners. Ante ello, los Forerunners intentarían ignorar estas advertencias y seguirían creando sus fines conflictos y obviamente intentando hacer una paz imperial un poco más grande. Ante ello, llegaría un punto de la galaxia y comenzaría una guerra civil ante todo este conflicto. Los Forerunners habían conocido la infección de los Flood, pero de una manera que no era totalmente correcta. Los Forerunners habían escuchado noticias de que sus planetas habían sido eliminados por ciertos lugares, o al menos por una especie que totalmente no sabían o no habían reconocido. A lo que los Forerunners intentarían hacer todo lo posible para saber la verdad. Ante ello, se enterarían que eran los mismos humanos. Habían llegado a este conflicto más allá y no sabían cómo detenerlo. Los Forerunners llegarían a su capital de los humanos, haciendo un conflicto y obviamente intentando saber por qué había sido la razón o la circunstancia de destruir estos planetas, a lo que los humanos le contestarían que simplemente era una forma o una solución para evitar la infección.
El Didacta, uno de los guerreros más importantes y obviamente el que lideraba este gran ejército, como igual buscar la paz política de estos humanos, no sabía totalmente de qué se trataba esta infección. Lo que los humanos intentaban decir y al menos reaccionar era que ciertos planetas Forerunners ya había llegado a la infección de los Flood, una infección totalmente horrible, donde todas las especies se volvían como algo más horrible, una especie totalmente mutada o modificada para simplemente matar, eliminar, comer y obviamente más reproducirse. Era una infección demasiado horrible y asquerosa, pero los Forerunners no creían en esas mentiras. Creían que los humanos ya se habían enterado que ellos fueron los destructores de los precursores, ya que ellos tenían a un precursor bien oculto. Ellos, en su pánico y sabiendo perfectamente que la verdad no debía ser salida, intentarían hacer una guerra contra los humanos y así destruir al precursor en su propio planeta, en su capital que los humanos habían obtenido. Ante este conflicto se comenzaría la guerra humano-Forerunner, que duraría muchos años y posiblemente un conflicto más allá de los Flood. A lo que aquí comenzaría un conflicto más allá. Los humanos sabían perfectamente que debían que ahora lidiar con los Forerunners y igualmente con los Flood. Mientras tanto, en el otro lado de la moneda, los Forerunners empezarían a crear maquinaria de guerra, comenzando creando naves militares, creando armas mortales como fueron los Guardians, los Kingdoms y lo que obviamente conoceríamos con las armas del Didacta. Una de estas grandes armas se daría obviamente relacionado al Compositor, un arma importante para el Didacta, siendo una de las fundamentales y posiblemente dando la paz imperial para las diversas especies, ya que esta arma podía componer y obviamente crear una nueva especie, o al menos hacerlas a una semejanza más importante, a lo que los otros Forerunners no tomarían esta responsabilidad, ya que decían que era algo demasiado cruel y no seguían al mando de responsabilidad, sino estaban haciendo sus propios juicios, a lo que el Didacta simplemente no le tomarían la importancia de este proyecto. Entre los meses y los años que pasaban, los humanos seguían en un conflicto más grande. Perdían terreno, perdían a sus aliados y él no llegaba a un punto más allá para detener a esta infección. Lo que no sabían era que una Forerunner joven, conocida como la Bibliotecaria, tomaría el papel del manto y de la responsabilidad de cuidar a las diversas especies, a lo que ella, con sus diversos líderes, llegarían a diversos mundos, tomando ADN muy importante de muchas especies y al igualmente de la especie humana, llegando y guardándola en una bóveda secreta para que el Didacta y diversos Forerunners que no tomaban mucho esta responsabilidad no se enteraran. De aquí pasarían simplemente un conflicto más allá. Los Forerunners habían llegado a la capital humana. Se habían enterado que por fin habían encontrado a su mayor enemigo. Se habían encontrado al Eterno. El Eterno había logrado su cometido. Por fin podía ver una vez más a esos horrorosos y simplemente traidores que habían llegado a su capital, a su hogar, el lugar que había cuidado y simplemente ayudado a los humanos. Y simplemente al ver a los Forerunners odiaría ver ese momento, ya que sabría perfectamente que los humanos habían fracasado, no pudieron lograr lo que ellos habían creado. Y así simplemente los Forerunners con el Didacta se llevarían al último de los precursores a un lugar secreto, a un lugar muy importante conocido como la Sala del Dolor, un lugar y una prisión muy importante con los Forerunners, donde llevaban a los traidores, a las especies y obviamente a los precursores que no cumplieran sus verdaderos métodos. Y así el último precursor estaría ahí por varios años, varios meses y simplemente siendo torturado para saber por qué él estaba escondido y cuántos precursores aún quedaban en esta galaxia. Y bueno, aquí dejaré hasta este momento el primer video o la primera parte de la historia de los Forerunners y de los precursores.
Sé que es un video demasiado un poquito largo y intenté resumir lo mejor posible. Créanme que la historia de los Forerunners y de los precursores es demasiado extensa, demasiado larga, y que gracias a Halo Mythos, a la trilogía de los Forerunners, a las terminales de Halo 3 y obviamente a las terminales de Halo 4, pude crear al menos el mejor resumen posible o a mi propia semejanza para contar esta historia. Aún falta obviamente hablar de la guerra Forerunner Flood, obviamente hablar un poquito más de la guerra humano Forerunner y obviamente sobre sus creaciones que son los anillos de Halo, el arca y entre muchas otras especies como al igualmente de artefactos. Y vamos a tocar igual el tema de los Guardians, que igualmente ya se estuvo al menos un poquito más hablando en el mundo expandido, y es un tema pues igualmente importante, ya que los vemos en Halo 5 Guardians y obviamente lo vamos a ver en Halo Infinite, así que va a ser un detalle muy importante que vamos a estar hablando en los futuros 2 o 3 videos que aún faltan en explorar esta gran historia. Pero bueno, si les gustó este video me apoyarán mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así. Como igual comenten qué opinan sobre esta historia o qué les gustaría ver en diversos videos. Pienso al menos hacer diversas historias sobre ya contando de los Forerunners y ya después contando, no sé, de las diversas especies como los, obviamente los Sanshayun, que hay que decir algo muy importante, y es que los Sanshayun es la especie más aliada de los humanos en el mundo expandido y obviamente en los antiguos imperios cuando estaban los Forerunners y los obviamente los humanos antiguos. Y pues es un detalle muy importante. Cada quien obviamente puede dejar su comentario, ver qué tantos videos les gustaría ver o qué tanto les gustaría que yo hable. Pero bueno, saben que yo soy Zombioblog y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos veremos en un próximo video.